En biología, se denominan plantas a los seres vivos mayormente fotosintéticos sin capacidad locomotora cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Taxonómicamente están agrupadas en el reino Plantae y, como tal, constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan con ellas. Sin embargo, no hay un acuerdo entre los autores en la delimitación exacta de este reino. La rama de la biología que estudia las plantas es la botánica, también conocida como fitología. En su circunscripción más restringida, el reino Plantae se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más comúnmente llamamos planta o vegetal. En su circunscripción más amplia, se refiere a los descendientes de Primo Plantae, lo que involucra la aparición del primer organismo eucariota fotosintético por adquisición de los primeros cloroplastos. Obtienen la energía de la luz del sol, que captan a través de la clorofila presente en los cloroplastos, y con ella realizan la fotosíntesis, mediante la cual convierten simples sustancias inorgánicas en materia orgánica compleja. Como resultado de la fotosíntesis desechan oxígeno. También exploran el medio ambiente que las rodea para absorber otros nutrientes esenciales utilizados para construir, a partir de los productos de la fotosíntesis, otras moléculas que necesitan para subsistir. Las plantas poseen alternancia de generaciones determinada por un ciclo de vida haplodiplonte. En general, las plantas terrestres, tal como normalmente las reconocemos, son solo el estadio diplonte de su ciclo de vida. En su estadio diplonte, las plantas presentan células de tipo célula vegetal, estando sus células agrupadas en tejidos y órganos con especialización del trabajo. Los órganos que pueden poseer son, por ejemplo, la raíz, el tallo y las hojas, y en algunos grupos, flores y frutos. La importancia que poseen las plantas para el humano es indiscutible. Sin ellas no podríamos vivir, ya que las plantas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Además, las plantas poseen importancia para el hombre de forma directa, como fuente de alimento, como materiales para construcción, leña y papel, como ornamentales, como sustancias que empeoran o mejoran la salud y que por lo tanto tienen importancia médica, y como consecuencia de lo último, como materia prima de la industria farmacológica. Papel de las plantas como fotosintetizadores. La energía lumínica y el dióxido de carbono, son tomados en primer lugar por las plantas para fabricar su alimento a través de la fotosíntesis. Por eso las plantas son consideradas los productores de un ecosistema. Circunscripciones de Plantae. La circunscripción del reino Plantae y la definición de planta fueron cambiando con el tiempo, si bien la definición siempre incluyó a las plantas terrestres, las más importantes para el ser humano y el grupo más estudiado. Etimología. El término neolatino plantae y el castellano plantas derivan del latín planta, plantare. Desde este punto de vista, podríamos llamar planta a cualquier ser plantado en el suelo o en un sustrato, sin embargo, podemos ver excepciones en algunos briófitos y en la angiosperma lenteja de agua, que no están fijos pero los consideramos plantas. Por otro lado, el concepto moderno de planta, viene del sistema de clasificación de Haeckel, quien descarta el antiguo reino vegetal, creando un nuevo reino plantae con un sentido más natural y con sus características comunes, por lo que este nuevo reino no admite como miembros a otros organismos que no están relacionados con las plantas terrestres, como sucede con las bacterias, los hongos y las protistas en general. Conceptos. Hay varios conceptos que definen las plantas, algunos son polifiléticos y otros monofiléticos. Los conceptos polifiléticos son dos: primero el de planta como equivalente al antiguo reino vegetal donde agrupaban las plantas terrestres con algas y hongos, y el segundo concepto es de Haeckel y Whittaker, también llamado metafita por otros autores y que agrupaban a las plantas terrestres con las algas multicelulares. Los conceptos monofiléticos son tres.
Los diferentes conceptos sobre Plantae se pueden resumir en el siguiente cladograma. Finalmente, se puede decir que hay veces que planta tiene una acepción diferente de las aquí descriptas, cuando es así debería ser definida al principio del texto. Por ejemplo, podría significar eucariota con cloroplastos, eucariota que realiza fotosíntesis, y otras acepciones. Historia. Desde Grecia antigua, el reino vegetal. Haeckel, el reino de las plantas. Copeland, las plantas verdes. Whittaker, multicelularidad. Mark y Ellis, las plantas terrestres. Cavalier Smith, el primer plasto. Evolución y filogenia. La imagen adjunta es un árbol filogenético actualizado de las plantas vivientes. Este diagrama gráfica el origen endosimbiótico de las células vegetales, y la filogenia de las algas, briófitas, plantas vasculares y plantas con flores. Plantae sensulato o archaeplastida y el origen de la primera célula vegetal por simbiogénesis entre una cianobacteria y un protozoo biflagelado del clado Corticata. Rodelpis. Glaucofitas. Rodophyta se divide en dos clados, cianidiofíceas y algas rojas. Por endosimbiosis secundaria se originan las algas cromofitas. Plantas verdes o Plantae sensu estricto. Algas verdes, clorofitas y carofitas. Plantas terrestres o Plantae sensu estrictissimo. Briófitas, hepáticas, musgos y antoceros. Plantas vasculares. Pteridofitas, licopodios, equisetos y helechos. Plantas con semillas. Gimnospermas, cícadas, ginkgo, coníferas ignetales. Plantas con flores o angiospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Filogenia. Los análisis moleculares dan aproximadamente la siguiente filogenia entre los grupos de plantas. Las relaciones hasta el momento son materia de discusión en la monofilia o parafilia de las briófitas, aunque la mayoría de los análisis moleculares han apoyado a las briófitas como un grupo monofilético, y en la diversificación de las algas verdes, algas rojas, glaucofitas y el género de protoalgas Rodelpis. Origen de todas las plantas y de los cloroplastos. Artículo principal, simbiogénesis seriada. La aparición de las plantas sobre la Tierra ocurrió por un proceso de simbiogénesis entre un protista y una bacteria. Las bacterias son en líneas generales organismos procariotas, con ADN pequeño y circular, sin núcleo celular, ni organelas, donde su única membrana es la membrana celular y se reproducen por fisión binaria, son microscópicos sin movilidad o con poca movilidad que se reproducen muy rápidamente. De las bacterias, nos interesa el grupo de las cianobacterias, que son uno de los grupos bacterianos en los que ocurre la fotosíntesis. Los protistas son eucariontes mayormente unicelulares microscópicos, poseen células más grandes y complejas, con múltiples cromosomas de ADN lineal recluidos en el núcleo, con organelas membranosas con especialización del trabajo, una estructura rígida interna llamada citoesqueleto y reproducción por mitosis o meiosis. Todos los eucariotas provienen de un ancestro que poseía mitocondrias, pues ancestralmente fue incorporada por endosimbiosis con una bacteria y es la encargada de la respiración celular. Además, todos los eucariotas capaces de realizar fotosíntesis lo hacen gracias a otra organela particular llamada cloroplasto, que ancestralmente fue una antigua cianobacteria que, igualmente, fue incorporada por endosimbiosis. Que hayan sido incorporados por endosimbiosis significa que el organismo originalmente ingirió a la bacteria, pero en lugar de degradarla pasó a convivir con ella, iniciando una relación simbiótica, donde la bacteria sigue reproduciéndose por su propia cuenta pero integrándose a la célula huésped, perdiendo su capacidad de vida libre. Hoy en día, si bien en algunos linajes puede haberse perdido alguna de estas organelas, en general son imprescindibles para la planta. Las mitocondrias y los cloroplastos, al igual que las bacterias de las que se originaron, poseen ADN tipo procariota, reproducción similar y sus propios ribosomas son de tamaño procariota. La vez que un protista engulló una cianobacteria y la convirtió en un cloroplasto se formó un nuevo linaje,
junto con todos sus descendientes formaría el clado Primoplantae o Archaeplastida, que contiene a todas las plantas terrestres y a las algas relacionadas con ellas. Los demás eucariotas que poseen cloroplastos los adquirieron por engullir a su vez no a una cianobacteria sino a un alga verde o alga roja que ya tenían cloroplastos. Por lo tanto, los cloroplastos son todos derivados de una única cianobacteria que fue la primera en ser incorporada como cloroplasto, pero los eucariotas que los poseen, al haber realizado la endosimbiosis varias veces independientemente, no están relacionados filogenéticamente. Tener en cuenta que la adquisición de las mitocondrias y los cloroplastos no fueron los únicos eventos de endosimbiosis, muchos organismos modernos tienen bacterias intracelulares simbióticas, lo que indica que estas relaciones no son difíciles de establecer y mantener. Evolución de las algas. La historia evolutiva de las plantas se inicia con el origen de la primera célula vegetal. Esta constituye a la vez la primera alga, es decir, el primer ser eucariota fotosintético que ha adquirido ya su primer plasto. Este comienzo parece haberse sido producto de la simbiogénesis entre una cianobacteria y un protozoo biflagelado. Se estima que las primeras algas serían del Paleoproterozoico, con algo más de 1900 ma, y las algas rojas se diversificaron en los grupos actuales hace más de 1800 ma. Los fósiles de algas multicelulares más antiguos son, con unos 1600 ma-y, la diversificación de las algas verdes en sus subgrupos actuales tiene unos 1800 ma, iniciando el Neoproterozoico. Por otro lado, una estimación de relojes moleculares calibrados usando los fósiles más antiguos conocidos de cada grupo, calcula la aparición de Archaeplastida hace 1900 a 2100 millones de años. La evolución de formas multicelulares ocurrió en varias ocasiones, tal como se puede observar en algas rojas, clorofitas y carofitas. A partir de las algas rojas y de su interacción con otros protistas, apareció un nuevo tipo de alga. Nuevamente la simbiogénesis actúa como un importante factor de la evolución, pues las algas cromofitas se originaron por una endosimbiosis secundaria entre un protista biflagelado y un alga roja, aunque también es posible que fueran varios eventos endosimbióticos independientes. Colonización de la Tierra. Las plantas terrestres aparecieron como descendientes de algas verdes multicelulares de agua dulce, y al poblar la Tierra marcaron el hito más importante de la evolución y la diversidad biológica terrestre. La presencia de esporas fósiles con afinidades a las esporas de las actuales hepáticas, constituye la evidencia fósil que nos señala que estas plantas colonizaron la Tierra durante el Ordovícico medio, hace unos 472 ma, y se inició en la parte occidental del continente Gondwana. Las primeras plantas terrestres se denominan briófitas, un grado evolutivo que implica la aparición del esporófito multicelular, el cual constituye la fase diploide de la alternancia de generaciones, y se logran adaptaciones a la vida terrestre como el desarrollo de una cutícula que protege al esporófito, esporopolenina que protege la espora, y flavonoides que protegen contra la radiación ultravioleta, la cual es más intensa fuera del agua. Las plantas vasculares. Las primeras plantas vasculares como las riniofitas y licopodios, aparecen en el Silúrico superior y en ellas el esporófito pasa a ser la fase dominante con desarrollo de tejidos vasculares y de sostén, raíces y tallo fotosintético con crecimiento dicotómico. En el Devónico se produce una gran radiación evolutiva de las plantas vasculares. Los primeros bosques aparecen en zonas pantanosas y están formados por pseudosporochnales. Aparecen los equisetos, los helechos, las plantas leñosas y las primeras plantas con semilla, las cuales se asemejan a helechos. En el Carbonífero, las espermatofitas se diversifican en el clado de las actuales gimnospermas y las plantas con flores. Entre las gimnospermas, las más antiguas son coníferas como cordaitales y en el Pérmico aparecen claramente ginkgos, cícadas ignetales. Por el contrario, las angiospermas aparecen mucho después, iniciando el Cretácico, como descendientes de plantas con flores del clado Antofita, y los fósiles más antiguos serían magnólidas de hace unos 140 millones de años. Relación evolutiva con los demás seres vivos. La explicación se sintetiza en los siguientes árboles filogenéticos elaborados de acuerdo con las ideas de Cavalier-Smith,
que muestran las 3 líneas de la vida, con las divisiones que posteriormente sufrieron los eucariotas, y en flecha azul como una bacteria se unió a una línea de eucariotas para formar el primer cloroplasto en el taxón que se llamó Archaeplastida o Primoplantae, y en flechas verde y roja como 2 de esas algas se unieron a otros eucariotas diferentes en algún momento de la formación de los grupos Chromalveolata, Rhizaria y Excavata, que completan todos los taxones de eucariotas con cloroplastos. El cloroplasto. Los cloroplastos son las organelas de la célula vegetal responsables de que las plantas posean su característica principal, que sean organismos autótrofos, ya que es dentro de los cloroplastos donde se realiza el proceso de fotosíntesis, que utiliza la energía de la luz del sol para almacenarla en forma de energía química en las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se forman a partir de moléculas más pequeñas, inorgánicas, que se encuentran en el aire y el agua. Para unir las moléculas inorgánicas entre sí se necesita energía, que queda almacenada en esa unión. Por eso se dice que las plantas almacenan energía química a partir de la energía de la luz del sol, y por eso se dice que son organismos autótrofos, que fabrican su propio alimento. Los cloroplastos también son los responsables de que las plantas sean verdes, ya que la clorofila A, el pigmento responsable de captar la energía de la luz del sol para que empiece la fotosíntesis, no puede aprovechar toda la luz del sol como fuente de energía, solo puede utilizar la luz roja y la azul, siendo reflejada principalmente, de la luz visible, la luz verde. Al reflejar la luz verde, ese es el color que llega a nuestros ojos y el que observamos. Las plantas que poseen otros colores en sus partes fotosintéticas poseen además otros pigmentos que les dan color, pero si no los tuvieran serían verdes también. Estructura. La estructura del cloroplasto puede variar un poco según de qué grupo de plantas se trate. A continuación un esquema de la estructura de un cloroplasto de las plantas verdes, que son las plantas más comunes para nosotros. La estructura de estos cloroplastos consta de 2 membranas una dentro de la otra con un espacio intermembrana entre ellas, y dentro de la membrana más interna se encuentra el estroma, que es un medio ambiente líquido. De la membrana más interna del cloroplasto se invaginan una serie de sacos apilados como monedas llamados tilacoides. Como son invaginaciones, el espacio que hay dentro de los tilacoides al principio se continúa con el espacio intermembrana del cloroplasto. Esta comunicación se corta en los cloroplastos maduros. En los cloroplastos maduros los tilacoides son una tercera membrana, y el espacio intratilacoidal posee una composición química diferente que la que se encuentra en el espacio intermembrana. Dentro del estroma se encuentran una serie de objetos que se espera que se encuentren en el citoplasma de las bacterias, como ADN circular, que contiene, por ejemplo, las órdenes para que el cloroplasto sintetice sus propios ribosomas. Función: el metabolismo vegetal. La función principal de los cloroplastos dentro de la célula es la de llevar a cabo el metabolismo de la planta. Este metabolismo es fotosintético, o más exactamente fotolitoautótrofo oxigénico, es decir, fotótrofo por la captación de la energía solar por medio de la absorción de luz, autótrofo o sintético por la capacidad de sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas más simples, litótrofo por el uso de sustancias inorgánicas como agentes reductores y oxigénico por la liberación final de oxígeno. La fotosíntesis almacena la energía lumínica de la luz del sol en forma de energía química en las moléculas orgánicas que se forman, tanto en la fijación de carbono como en la formación de ATP. La fotosíntesis es el conjunto de reacciones químicas que, con la energía de la luz del sol, convierte dióxido de carbono y agua, en glucosa y oxígeno. Todo el proceso de la fotosíntesis se realiza en 2 fases. Fase lumínica, también se le llama fase fotoquímica, pues al captar la luz del sol como fuente de energía, impulsa todo el proceso químico en el complejo. La clorofila es el pigmento que absorbe la energía lumínica, da el color verde a las plantas y forma parte de todo un complejo en la membrana de los tilacoides del cloroplasto. Los fotones de luz captados elevan el nivel de electrones en la cadena de transporte de electrones, lo que produce que se rompan las moléculas de agua en un átomo de oxígeno,
2 hidrógenos y 2 electrones, por lo que se liberará una parte que no se usa y el resto, que posee carga energética, se utilizará en la formación de ATP y NAD, ambas moléculas necesarias en la segunda fase de la fotosíntesis, la fase oscura. Resumiendo la reacción de fotólisis del agua. 2. H. 2. O. 4. H. Más. 4. E. Más. O. 2. Barra inversa display style barra inversa matrm, 2 barra inversa H guión bajo, 2, o barra inversa long row 4 barra inversa H, y, más 4 barra inversa E, y o guión bajo, 2. Fase oscura. Esta fase de la fotosíntesis se realiza en el estroma de los cloroplastos, produciéndose la fijación del dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin. Se denomina fase oscura por ser independiente de la luz, por ello se efectúa tanto de día como de noche. En esta fase el CO2 atmosférico es capturado por la enzima rubisco, y conjuntamente con el resultado de la disociación del agua, se construyen las moléculas orgánicas. Cada molécula de dióxido de carbono contiene un átomo de carbono y luego de la fijación de carbono se llega a un compuesto de 3 átomos CCC. Estas reacciones se resumen del siguiente modo. 3. C. O. 2. Más. 5. H. 2. O. Más. 9. A. T. P. Más. 6. N. A. D. P. H. Barra. H. Más. C. 3. H. 7. O. 6. P. Más. 9. A. D. P. Más. 8. P. I. Más. 6. N. A. D. P. Más. Barra inversa display style barra inversa matrm, 3 barra inversa CO guión bajo, 2, más 5 barra inversa H guión bajo, 2, o y 9 barra inversa ATP más 6 barra inversa NAD barra H, y, barra inversa long row C guión bajo, 3, H guión bajo, 7, o guión bajo, 6, P y 9 barra inversa ADP más 8 barra inversa P guión bajo, y, más 6 barra inversa NAD, y. En realidad la fotosíntesis se considera finalizada en este momento, pero luego continúa el proceso de biosíntesis mediante reacciones químicas hasta sintetizar la glucosa, una molécula orgánica tipo azúcar que contiene un esqueleto de 6 carbonos. La glucosa y otros productos intermedios, se modifican posteriormente para construir todas las demás moléculas orgánicas como glúcidos, lípidos y proteínas. Las reacciones químicas descritas en ambas fases y que van desde los reactivos primarios hasta la síntesis de la glucosa, se resumen en el siguiente cuadro. Pigmentos. Los pigmentos de las plantas son cromóforos que se encuentran en los tilacoides de los cloroplastos y su función fundamental es la de absorber la luz del sol para la fotosíntesis. El pigmento principal es la clorofila A, el cual absorbe mayor energía en las longitudes de onda de la luz azul, violeta y naranja rojo, en consecuencia refleja la luz verde dándole el color típico a las plantas. Su distribución es universal, pues se encuentra en las plantas superiores, todos los tipos de algas y en cianobacterias. Es también el más abundante, enmascarando a los demás pigmentos y dándole a la vegetación en general su característico tono verde predominante. Las clorofilas son fundamentales para la fotosíntesis debido a su papel como principal donante de electrones en la cadena de transporte de electrones. Las plantas tienen además de la clorofila A, xantofilas, que son de color amarillo y también son fotosintéticas, y el caroteno que es un pigmento accesorio de color naranja. Cuando las hojas se van desecando y oxidando, se tornan anaranjadas o amarillentas, debido a que la clorofila es la que se degrada más rápido,
apareciendo los tonos enmascarados. Evolutivamente la principal divergencia está en Viridiplantae por un lado, donde se desarrolla la clorofila B de color amarillo verdoso, y en Vilifita por otro lado, donde se desarrollan las ficobilinas. Los pigmentos accesorios, además de coadyuvar en la captación de energía para la fotosíntesis, muchos de ellos tienen variadas funciones que se fueron sumando con la evolución. Por ejemplo, hay tejidos que acumulan algún pigmento accesorio con el fin de reflejar su color, que es lo que puede encontrarse en pétalos de flores y cáscara de frutos. También pueden tener otras funciones en la célula que no estén relacionadas con el hecho de absorber o reflejar colores. Los pigmentos accesorios son muy utilizados como carácter para clasificar a los grupos de plantas, ya que dan información sobre la historia evolutiva de cada taxón. Reproducción del cloroplasto. El cromosoma del cloroplasto es el responsable de que éste pueda duplicarse, dentro de la célula de la planta. Consta de una única hebra continua de ADN. El ADN se duplica a sí mismo de forma que hay varios por cloroplasto, que se duplica por fisión binaria. Este proceso a veces se repite, por eso en muchas células ocurre que hay más cloroplastos cuando son más antiguas. Cuando es la célula vegetal la que se divide, se reparte los cloroplastos entre sus células hijas, en un proceso que aún está en investigación. El cloroplasto nace en los tejidos jóvenes de la planta en forma de proplasto, que luego se diferencia. El proplasto es el precursor de toda una familia de plástidos, con variadas funciones. Todos los cloroplastos son descendientes de un único cloroplasto ancestral, que se formó por un proceso de integración luego de que un eucariota engulló una cianobacteria, proceso que se llamó endosimbiosis primaria. En algunos grupos de plantas el cloroplasto fue tomado al engullir el alga que ya lo poseía, pasando a integrar la célula huésped, en eventos de endosimbiosis posteriores, llamados endosimbiosis secundaria. Los grupos taxonómicos evolucionan, y el cloroplasto evolucionó junto con las células de las que forman parte, por lo que se encuentran variaciones de la estructura del cloroplasto aquí descrito que se corresponden con diferentes eventos evolutivos. Cada variación y su lugar en la evolución serán puntualizados en sus correspondientes lugares en la sección de diversidad de plantas. Órganos fotosintéticos. En plantas organizadas en órganos con especialización del trabajo, hay órganos especializados en realizar la fotosíntesis. Los órganos llamados hojas solo se encuentran en la fase diploide de plantas vasculares y suelen ser aplanados para aumentar la superficie expuesta a la luz. En otros grupos de plantas hay estructuras que poseen un aspecto similar porque cumplen la misma función, pero tienen un origen evolutivo diferente, por eso poseen otros nombres. Como el nombre es dado por su origen evolutivo y no por su función, a veces las estructuras evolucionan de forma de cambiar de función, pero siguen manteniendo el nombre. Por ejemplo, a las hojas se las sigue llamando hojas en los cactus, en que pasaron a ser espinas y la función fotosintética la cumple el tallo que es verde. Las espinas derivadas de hojas se llaman espinas foliares. La célula de las plantas. La célula vegetal posee variaciones según los grupos taxonómicos que se traten y según el tejido en que se encuentre en cada grupo taxonómico. Por ejemplo, la madera es diferente de lo que aquí se describe, también puede ser diferente de la que en esta sección se describe en las algas. Cuando se la describe en relación con algún tejido normalmente hace referencia al esporófito de las plantas vasculares. En la sección de diversidad se puntualizarán las diferencias con la célula descripta en esta sección cuando sea necesario. A continuación, un esquema de la célula vegetal. Dos organelas que vale la pena mencionar, además de los cloroplastos ya explicados, están las mitocondrias que son las encargadas de la respiración celular. Respiración. Del mismo modo que cualquier otro organismo eucariota, las plantas poseen respiración aeróbica, con consumo de O2 y expulsión de CO2. Es especialmente importante durante la noche, ante la falta de energía proveniente del sol. Es un proceso vital, pero inverso a la fotosíntesis. Se produce principalmente en las mitocondrias, metabolizando sustancias como glucosa y fructosa, y produciendo energía. La planta respira a través de raíces y hojas,
y ante la falta de oxígeno puede recurrir a la fermentación para obtener energía necesaria para su subsistencia. En ciertos casos, se puede producir la fotorrespiración. Pared celular. Muchos organismos, en especial aquellos llamados plantas, poseen células con una pared celular, una estructura más o menos rígida que la célula secreta por fuera de su membrana celular, que limita su forma y volumen. La pared celular apareció varias veces en el curso de la evolución, por lo que hay grupos de organismos diferentes que poseen paredes celulares, las cuales se pueden diferenciar entre sí por su arquitectura y composición químicas. En plantas y algas estudiadas, la maquinaria responsable de sintetizar la pared celular puede poseer algunos elementos comunes a algunos grupos, pero nuestra comprensión de la evolución de la pared celular es todavía limitada y se está investigando, así como su estructura y función. Su composición química varía dependiendo del estadio de desarrollo de la célula, el tipo celular, y la estación del año. En plantas como las plantas terrestres, algas verdes, algas rojas, algas pardas, diatomeas y dinoflagelados, las paredes celulares químicamente constan principalmente de polisacáridos. La pared celular cumple múltiples y variadas funciones: otorgar rigidez, determinar la forma celular, resistir la expansión celular, actuar como barrera defensiva, y actuar de filtro permitiendo el paso de ciertas sustancias y no permitiendo el de otras. En organismos multicelulares con pared celular, las paredes celulares dan sostén estructural y forman una parte importante de la textura del cuerpo de la planta. Por ejemplo, en las plantas con partes leñosas, es la pared celular engrosada lo que les da el sostén y el aspecto leñoso. En plantas multicelulares con pared celular, todo el espacio que queda fuera de las membranas celulares, incluyendo todas las paredes celulares, se llama apoplasto, y el movimiento de sustancias a través de él se llama la vía del apoplasto. Comunicación intercelular. En las plantas terrestres y algunas algas muy relacionadas con ellas, el citoplasma de las células se comunica con el de otras células a través de pequeños canales de membrana celular que atraviesan las paredes celulares a través de unos poros en ellas. A estas estructuras se las llama plasmodesmos. Al espacio interior a las membranas plasmáticas de todas las células de la planta se lo llama simplasto, al movimiento de sustancias a través de él se lo llama la vía del simplasto. El citoplasma de las células eucarióticas contiene un gran número de vesículas, que son organelas en general pequeñas, con funciones de almacenamiento temporario y transporte de materiales. Un tipo particular de vesícula es la vacuola, presente en la mayoría de las células de las plantas. La vacuola es una vesícula de tamaño importante, que puede ocupar de un 30% a un 90% del tamaño celular. Nace en forma de provacuolas pequeñas en la célula joven, en el tejido meristemático, que a medida que la célula madura se fusionan en una única vacuola grande, que luego se transforma en un elemento de soporte central para la célula. La vacuola consta de una membrana con líquido en su interior, y puede funcionar como órgano de almacenamiento de sustancias muy variadas, que el citoplasma toma o deposita según las necesidades de la célula. Por ejemplo, en la vacuola se pueden depositar pigmentos, metabolitos secundarios que funcionan como defensa química para la planta, o sustancias que se encuentran en el citoplasma que pueden ser dañinas para la célula. El tamaño de la vacuola hace que el citoplasma quede en contacto íntimo con la membrana celular, en la que ocurre todo tipo de intercambio de sustancias químicas entre el citoplasma y el medio. La vacuola además ingresa sales a su interior desde el citoplasma, de forma que la concentración de soluto sea más alta en el interior de la vacuola que en el citoplasma. En un proceso físico llamado ósmosis, el agua traspasa la membrana vacuolar y queda atraída donde hay mayor concentración de solutos. Esto expande a la vacuola, que junto con ella expande a toda la célula, que así se mantiene presionada contra su pared celular. Esta presión se llama presión de turgencia, y es la que mantiene a las partes herbáceas de la planta erectas. Esta presión también es responsable de expandir la célula durante el crecimiento celular. Otros plastos. Finalmente, una diferencia más con los animales es que las plantas poseen otros tipos de plástidos además de los cloroplastos,
se llaman plástidos porque se generan a partir de la misma organela que el cloroplasto, el proplasto, pero luego se diferencian en otras funciones. Su función puede ser, por ejemplo, la producción y el almacenamiento de diferentes sustancias químicas que necesita la célula. Si bien tradicionalmente se clasifica a los plástidos según su función y sus estructuras internas, a veces resultan difíciles de asignar a alguna categoría, su significado biológico no siempre es único ni evidente. Los miembros de la familia de los plástidos tienen roles importantes en lo que respecta a la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos y lípidos, el almacenamiento de almidón y aceites, la coloración de flores y frutos, la sensación de gravedad, el funcionamiento de los estomas, y la percepción del medio ambiente. Genética. Las células de las plantas tienen 3 juegos diferentes de ADN. Por un lado, la célula tiene su propio genoma en su núcleo. Por otro, las mitocondrias tienen su propio genoma. Y por otro, los cloroplastos tienen su propio genoma. El núcleo de las células de las plantas contiene genoma de tipo eucariota, al igual que en los animales. El ADN está ordenado en cromosomas que constan de una hebra de ADN lineal, más o menos empaquetada con sus proteínas asociadas. En cambio, las mitocondrias y los cloroplastos tienen genoma de tipo bacteriano, poseen un solo cromosoma de ADN continuo por orgánulo, al igual que sus ancestros que eran bacterias. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen dentro de la célula, y cuando la célula que los alberga se divide, se calcula que posee mecanismos para que estas organelas se distribuyan entre las células hijas, de forma que nunca quede una célula sin mitocondrias ni cloroplastos. Reproducción y ciclos de vida. Para comprender qué es lo que vemos cuando observamos una planta hay que tener una comprensión primero de cómo puede llegar a ser su ciclo de vida. Un ciclo de vida comprende todos los estadios que se suceden desde que se tiene un individuo hasta que se obtiene otro individuo descendiente con la misma cantidad de ADN, recomenzando el ciclo. El descendiente puede ser idéntico en su contenido de ADN a su único padre, entonces se dice que se obtuvo la descendencia por reproducción asexual, o puede que el ADN de la descendencia sea una combinación entre el contenido de ADN de 2 padres diferentes, entonces se dice que la descendencia se obtuvo por reproducción sexual. En las plantas en el sentido más amplio hay una amplia variedad de ciclos de vida, que muchas veces pueden incluir tanto reproducción asexual como sexual. Para comprenderlos aquí se expondrán 3 tipos diferentes de ciclos de vida, los 3 incluyen multicelularidad y reproducción sexual, a partir de ellos se pueden comprender los demás. Las células eucariotas se dividen en 2 hijas, pero las hijas no necesariamente heredan la misma cantidad de ADN que la célula madre. Como recordamos, el ADN de los eucariotas se encuentra en forma de hebras lineales de ADN empaquetadas. En líneas generales podemos decir que en eucariotas, la cantidad de ADN en una célula puede estar en forma de un solo juego de cromosomas o 2 juegos de cromosomas. A veces la célula madre contiene la misma cantidad de ADN que sus células hijas, entonces a la división celular se la llama mitosis. A veces la célula madre tiene el doble de ADN que sus 4 células nietas, a ese tipo de división celular se lo llama meiosis. Los 3 ciclos de vida aquí esquematizados ejemplifican 3 ejemplos de reproducción sexual. En la reproducción sexual el organismo alterna entre una fase N y una fase 2N, el contenido de ADN se divide y luego se combina el de 2 padres diferentes. En un momento del ciclo de vida de todas las plantas aquí esquematizadas, el ADN se encuentra en forma de un solo juego de cada cromosoma. Cuando es así se dice que la planta se encuentra en la fase haploide de su ciclo de vida. En algunas plantas, la fase haploide se vuelve multicelular por mitosis. Cuando es así, el adulto multicelular también es haploide. En un momento posterior del ciclo de vida 2 células haploides de 2 padres diferentes se fusionan para formar una célula diploide, entrando en la fase diploide de su ciclo de vida. Esta célula 2N también se puede volver multicelular por mitosis, o no, si se vuelve multicelular el individuo adulto multicelular también es diploide. Posteriormente, se haya vuelto multicelular o no, en alguna de esas células diploides ocurre la meiosis dando células haploides, recomenzando el ciclo.
Más allá de si alguna de las fases se haya vuelto multicelular o no, el hecho de dividir su contenido de ADN durante la meiosis y luego recombinar el de padres diferentes durante la fecundación hace que haya habido reproducción sexual. Nótese que si hay reproducción sexual siempre habrá fases haploides y diploides alternadas, que no necesariamente implican multicelularidad. Cuando solo la célula haploide se vuelve multicelular, dando solo adultos haploides, se dice que el ciclo de vida es haplonte. Cuando solo la célula diploide se vuelve multicelular, dando solo adultos diploides, se dice que el ciclo de vida es diplonte. Cuando tanto la célula haploide como la diploide se vuelven multicelulares, dando individuos adultos haploides y diploides alternadamente, se dice que el ciclo de vida es haplodiplonte. Estas explicaciones se resumen en los 3 cuadros que se muestran a continuación. Como se ve en el cuadro, en los 3 ciclos de vida, a las 2 células haploides que se fusionan durante la fecundación se las llama gametas. En todas las plantas con reproducción sexual las gametas se dividen en 2 sexos, y se necesita una gameta de cada sexo para que ocurra la fecundación. Normalmente los sexos evolucionan de forma que una de las gametas sea móvil y busque activamente a la otra, y la otra gameta sea inmóvil pero más grande y con sustancias de reserva en el citoplasma. Cuando es así a la gameta móvil se la llama masculina, a la gameta con sustancias de reserva se la llama femenina. La célula diploide que se forma durante la fecundación se llama cigoto. Finalmente hay ciclos de vida en los que se conserva durante todo el ciclo la cantidad de ADN de las células, no hay división en fases haploide y diploide, no hay meiosis ni fecundación y, para dar descendencia, se generan células nuevas por mitosis. Por lo tanto la reproducción es asexual. Muchas veces se encuentra que la misma especie es capaz de dar descendencia tanto sexual como asexualmente. Cuando es así, la reproducción asexual se puede integrar a los esquemas de reproducción sexual como los descriptos, agregando un ciclo de reproducción asexual donde ésta ocurra. En general las especies se reproducen sexualmente. En las plantas en el sentido más amplio podemos encontrar cualquiera de estos 3 ciclos de vida, variaciones más complejas de ellos, y también ciclos de vida que no implican multicelularidad en ninguna fase, en los llamados organismos unicelulares. Se mencionarán 2 ejemplos concretos, que sirven para comprender la evolución de las plantas terrestres, el ciclo de vida de aquellas algas verdes de las que evolucionaron las plantas terrestres es haplonte, con solo individuos multicelulares haploides, como sus ancestros. En cambio aquellos descendientes que llamamos plantas terrestres, poseen un ciclo de vida haplodiplonte, debido a que la fase diploide se volvió multicelular por mitosis antes de dar las gametas, apareciendo 2 generaciones alternadas de individuos, el esporófito 2N y el gametófito N, que en las plantas terrestres que existen en la actualidad no son iguales morfológicamente. En la sección de diversidad se mostrarán cuadros ilustrando algunos ciclos de vida con casos concretos. Las plantas terrestres o embriofitas. Las algas antecedieron a las plantas terrestres. Las plantas terrestres se dividen en grupos que nos resultan muy familiares: briofitas, helechos, gimnospermas y plantas con flores. Las plantas llamadas embriofitas son conocidas como las plantas terrestres porque son prácticamente el único grupo que colonizó la superficie de la Tierra, y el más exitoso. Como plantas colonizadoras de un medio diferente, en comparación a las algas de las que se originaron, poseen caracteres que les permite adaptarse a las nuevas condiciones, principalmente poseen adaptaciones a la falta de agua, a la mayor exposición a los rayos ultravioletas del sol en comparación a la que hay en el agua, y la mayor exposición al oxígeno en comparación a la que hay en el agua. Son plantas terrestres o embriofitas las plantas que nos resultan más conocidas, en particular los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Prácticamente el resto de los eucariotas con cloroplastos se encuentra en el agua y se les llama algas. Para entender qué es lo que vemos cuando observamos una embriofita, primero debemos comprender cómo es su ciclo de vida. Las embriofitas poseen un ciclo de vida haplodiplonte, es decir que poseen 2 generaciones alternadas de individuos, el esporófito 2N y el gametófito N.
En las plantas terrestres actuales, el esporófito y el gametófito son muy diferentes entre sí. A esta situación se la llama alternancia de generaciones heteromórfica. El gametófito y el esporófito pueden ser increíblemente diferentes según el grupo de que se trate. Podemos diferenciar entre los musgos en sentido amplio, las pteridofitas y las espermatofitas. En los musgos, el cuerpo fotosintético es la parte aplonte de su ciclo de vida, mientras que el estadio diplonte se limita a un pequeño pie que no fotosintetiza, nutricionalmente es dependiente del estadio aplonte. En pteridofitas lo que normalmente llamamos helecho es el estadio diplonte de su ciclo de vida, y el estadio aplonte está representado por un pequeño cuerpo fotosintético sin organización en tejidos que crece en el suelo. En las plantas con semilla o espermatofitas, lo que normalmente reconocemos como el cuerpo de la planta es solo el estadio diplonte de su ciclo de vida, creciendo el estadio aplonte enmascarado dentro del grano de polen y del óvulo. Los estadios multicelulares de las embriofitas poseen un modo de crecer hasta ser multicelulares diferente del que estamos acostumbrados a ver en los animales. En plantas, siempre se conserva alguna región cuyas células poseen la capacidad de dividirse y dar todo tipo de tejidos. A estas regiones se las llama meristemas. Suele haber meristemas, por ejemplo, en la punta del tallo y la punta de las raíces. Solo en los meristemas se observa el crecimiento de células nuevas que luego se diferenciarán. Las plantas, a diferencia de los animales, son organismos modulares. Esto quiere decir que su cuerpo está estructurado en forma de módulos que se repiten indefinidamente. Por ejemplo, cada rama de un árbol, con su tallo y hojas, es un módulo. Los módulos pueden producirse y perderse sin mayor riesgo para la planta, siempre que se conserve la cantidad suficiente de ellos como para que los órganos puedan cumplir con todas sus funciones eficientemente. Más características. No se desplazan. Nutrición, fotosíntesis, y respiración. Con célula vegetal con pared celular, plasmodesmos, vacuola. Contienen flavonoides, que las ayudan a sobrevivir bajo los rayos ultravioletas del sol, más intensos en la superficie terrestre que bajo el agua. Contienen un metabolismo diferente del de las algas de las que se originaron para sobrevivir bajo la alta presión de oxígeno presente en la atmósfera terrestre. Las plantas embriofitas evolucionaron a partir de algas verdes del grupo de las clorofitas durante el Paleozoico. Briófitos, musgos, antoceros y hepáticas. Los briófitos son pequeñas plantas confinadas a ambientes húmedos, además necesitan agua líquida para la fecundación. Son haplodiplontes, como todas las embriofitas, y tanto la fase haploide como la fase diploide del ciclo de vida son visibles, aunque es el haploide adulto el que hace la fotosíntesis. Este grupo presenta en su gametófito cutícula resistente a la desecación y tejidos como tubos que transportan el agua a través del organismo. Cormófitos o plantas vasculares. Las plantas vasculares son haplodiplontes con gametófito y esporófito adultos, pero el individuo más desarrollado es el esporófito, que es el organizado en tejidos y órganos. Es el esporófito el que posee los tubos que transportan el agua y la savia que le dan el nombre al grupo. Las plantas vasculares se subdividen en pteridofitas y espermatofitas. Pteridófitos. Las pteridofitas poseen un gametófito que es un talo que es fotosintético y de vida libre, a diferencia de lo que pasa en las espermatofitas. Las pteridofitas más conocidas son los helechos. Espermatófitos. Las plantas vasculares incluyen, como subgrupo, a los espermatófitos o plantas con semillas, que se diversificaron al final del Paleozoico. En estos organismos el gametófito está más reducido que en pteridofitas, vive confinado dentro del óvulo o dentro del grano de polen en una estructura nueva llamada flor, y el esporófito comienza su vida por mitosis luego entrando en dormición hasta que se dan las condiciones para seguir creciendo. A ese periodo de latencia se lo llama semilla. Entre las espermatófitas encontramos a las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas comprenden a las coníferas y a las cícadas, nétidas y a Ginkgo biloba. Las angiospermas tienen flores diferentes de las gimnospermas, y además la semilla está contenida dentro de una estructura nueva llamada fruto. Angiospermas. Este es el grupo más numeroso de plantas,
aparecieron durante el Jurásico y han llegado a ser dominantes de la flora de casi todo el planeta. Plantas vasculares o traqueófitas. En las raíces, los tallos y las hojas de las plantas vasculares hay sistemas de tejidos especializados. Las plantas vasculares constan de tres principales sistemas de tejidos, el epidérmico, el vascular y el fundamental. El tejido epidérmico es como la piel de la planta porque es la capa externa de células. El tejido vascular es como su torrente sanguíneo, ya que transporta el agua y los nutrientes por toda la planta, y el tejido fundamental es todo lo demás. Tejido epidérmico. La cubierta externa de una planta consta de tejido epidérmico, que consiste en una sola capa de células epidérmicas. La superficie externa de estas suele estar cubierta por una capa cerosa gruesa que protege a la planta de la pérdida de agua y las lesiones. La gruesa capa cerosa de las células epidérmicas se conoce como cutícula. Algunas células epidérmicas tienen pequeñas proyecciones llamadas tricomas, que ayudan a proteger la hoja y también a veces le dan una apariencia vellosa. En las raíces, el tejido epidérmico incluye células con pelos radicales que aumentan la superficie expuesta a la tierra y contribuyen a la absorción del agua. Dependiendo de la especie en particular, las hojas poseen en la epidermis de las hojas pequeños poros denominados estomas, rodeados de células oclusivas, que regulan la pérdida de agua y el intercambio de gases. Tejido vascular. El tejido vascular forma un sistema de transporte que desplaza el agua y los nutrientes por toda la planta. El tejido vascular consta de xilema, un tejido que conduce agua, y el floema, un tejido que conduce alimento. El tejido vascular contiene varios tipos de células especializadas. El xilema consta de traqueidas y vasos. El floema consta de tubos cribosos y células acompañantes. Tejido fundamental. Las células que se encuentran entre los tejidos epidérmico y vascular forman el tejido fundamental. En la mayoría de las plantas, el tejido fundamental consiste principalmente de parénquima. Las células parenquimáticas tienen paredes celulares delgadas y vacuolas centrales grandes rodeadas por una capa delgada de citoplasma. En las hojas, las células del tejido fundamental están llenas de cloroplastos y son el sitio en el que ocurre la mayor parte de la fotosíntesis de la planta. El tejido fundamental también puede contener dos tipos de tejidos llamados tejidos de sostén, con paredes celulares engrosadas, flexibles y fuertes que ayudan a sostener la planta. Son el colénquima y el esclerénquima. Las células que forman el colénquima normalmente se encuentran justo debajo de la epidermis de tallos herbáceos y hojas, y sus paredes celulares engrosadas contienen gran cantidad de pectina. Son células vivas. Las células que forman el esclerénquima también dan sostén a la planta y tienen paredes celulares engrosadas, pero están muertas a la madurez y la rigidez se la otorga la lignina presente en sus paredes celulares. Estos tejidos se agrupan en órganos. Los órganos de las traqueófitas son: raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Angiospermas. Las gimnospermas y los helechos suelen tener un crecimiento indefinido. Las angiospermas, sin embargo, pueden ser anuales, bienales o perennes. Una planta anual es una planta que vive un año o menos, típicamente vive por una estación de crecimiento dentro del año. Las plantas anuales son hierbas, y usualmente pueden ser detectadas en que carecen de un tallo subterráneo y no muestran evidencia de que crecieron desde la estación anterior. Las plantas bienales son las que viven 2 años, usualmente floreciendo en el segundo año. Las plantas bienales típicamente forman una roseta basal de hojas durante el primer año y forman una inflorescencia en el segundo año. Las plantas bienales pueden ser difíciles de detectar sin observar a las plantas por 2 años. Una planta perenne es la que vive más de 2 años. Las plantas perennes son las hierbas con tallos subterráneos, los arbustos, las lianas y los árboles. Algunas plantas perennes pueden vivir milenios. Entre las especies anuales se encuentran centeno, mijo, trigo. Entre las especies bienales se encuentran acelgas, rábanos, zanahorias. Entre las especies perennes se encuentran abeto,
y prácticamente todas las demás gimnospermas. Encina, melisa, romero, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Véase más detalladamente en Dicotiledonee y Monocotiledonee. Tradicionalmente se ha dividido a las angiospermas en monocotiledóneas y dicotiledóneas, aunque hoy en día, el grupo de dicotiledóneas, que era parafilético, es subdividido en varios grupos, cada uno con su propio antecesor común. En muchos libros de texto se sigue estudiando la forma de diferenciar a las monocotiledóneas del resto de las angiospermas o dicotiledóneas. La característica más sobresaliente es que las monocotiledóneas poseen un solo cotiledón en su semilla, mientras que la mayoría del resto de las angiospermas posee dos cotiledones en su semilla. Las dicotiledóneas poseen raíz de origen radicular persistiendo en forma adulta, en cambio las monocotiledóneas poseen solo raíz de origen adventicio. Las monocotiledóneas poseen un tallo con atactostela, las dicotiledóneas con eustela. De esta forma pueden poseer troncos con madera. Las monocotiledóneas poseen flores cuyos verticilos suelen darse en 3 piezas, en las dicotiledóneas los verticilos suelen tener 4, 5 o muchas piezas. Las hojas de las monocotiledóneas en general tienen venación paralela, a diferencia de la reticulada de las dicotiledóneas. Algas. Se llama algas a todos los eucariotas protistas que adquirieron cloroplastos por endosimbiosis y que no pertenecen al grupo de las plantas terrestres o embriófitas. El nombre alga se pone en minúsculas para remarcar que no se corresponde con un grupo monofilético ni está en ningún sistema formal de clasificación. Aquí se expondrán los grupos de algas, ya que son estudiados por la botánica. Casi todas las algas son acuáticas, descendientes de los primeros eucariotas, que aparecieron en el mar. Algunas de ellas son multicelulares con formación de tejidos con división del trabajo, no se mueven y son exclusivamente autótrofas, algunas algas verdes, algunas algas rojas y las algas pardas. Las demás algas pueden ser unicelulares autótrofos sésiles, pero hay taxones que poseen organismos que además de fotosintetizar y poseer cloroplastos, poseen movilidad y pueden alimentarse de forma heterótrofa, por lo que además de ser considerados algas son considerados protozoos. Las glaucofitas. Las glaucofitas son un pequeño grupo de algas microscópicas. La única clorofila que contiene es la clorofila A, y se distinguen por la presencia de un relicto de la pared de peptidoglicano que puede haber existido por fuera de la membrana de la cianobacteria simbionte, y quedó entre las dos membranas del cloroplasto. Sistemática de plantas. Artículo principal, Botánica sistemática. La botánica sistemática es la teoría y la práctica de agrupar individuos en especies, agrupar esas especies en grupos más grandes, y darles a esos grupos nombres, produciendo de esta forma una clasificación. Las clasificaciones son utilizadas para organizar la información sobre las plantas. Hay muchas formas de construir una clasificación. Por ejemplo, las plantas pueden ser clasificadas sobre la base de sus propiedades medicinales, o sobre la base de cuáles son sus nichos ecológicos preferidos. Una clasificación basada en la filogenia, como la aquí utilizada, intenta ordenar a los organismos en grupos sobre la base de sus relaciones evolutivas. Esto es lo que en actualidad se considera un sistema natural de clasificación. Una clasificación como la aquí utilizada se produce en 2 pasos. El primero es la reconstrucción de la filogenia de un grupo de organismos, el segundo es la construcción del sistema de clasificación a partir del árbol filogenético. La ciencia que se ocupa de esto último se llama taxonomía. Taxonomía botánica. Artículo principal, clasificación de los organismos vegetales. La taxonomía es la rama de la ciencia que se ocupa, por un lado, de nombrar y describir para la ciencia a todas las especies, y por otro lado, de construir con su árbol filogenético un sistema de clasificación, convirtiendo los clados en taxones. Un taxón es un clado al que se ha asignado un nombre, una descripción si es una especie, y un tipo. En la clasificación preponderante hoy en día, a los taxones además se los ubica en categorías taxonómicas como las que se muestran en el cuadro. A continuación se explicarán las reglas para nombrar a las plantas y cuál es el sistema de clasificación que se utiliza hoy en día.
Taxonomía botánica, nomenclatura. Taxonomía botánica, clasificación. Comunicación. Las plantas están integradas dentro de comunidades complejas, a las cuales les permite poder comunicarse entre ellas para así conseguir defenderse, sobrevivir o asegurar un número de medios para su crecimiento. Para poder compensar el que están fijadas al suelo y la carencia de órganos especializados, las plantas han obtenido por selección natural sistemas de comunicación basados en fenómenos alelopáticos positivos, es decir, han creado mecanismos con los cuales pueden producir compuestos bioquímicos que pueden tener un gran peso en la supervivencia, crecimiento y reproducción de otros seres vivos vecinos, permitiéndoles sobrevivir de las adversidades que sufren. Por el aire. Mediante componentes orgánicos volátiles, cuando la planta es agredida, estos componentes serán liberados al aire, método de transporte para poder llegar a las plantas del alrededor y avisarlas, creando una comunicación entre ellas. Las moléculas utilizadas son metabolitos secundarios que sintetiza la planta para su funcionamiento fisiológico y que se encuentran guardadas en reservorios celulares. Estos CoV pueden ser de diferentes maneras, y se diferencian por su composición y su estructura. La diversidad de los CoV es debida a que por cada tipo de ataque, hay un tipo concreto de CoV. También hay unos concretos que solo pueden liberar ciertas especies de plantas, haciendo que las otras del alrededor, si no son de la misma familia, no tendrán los receptores adecuados para poder conseguir y entender estos. Por el subsuelo. Este método tiene lugar en la rizosfera, es decir, la zona donde las raíces hacen su función. Para esta comunicación, es necesario el uso de los mediadores biológicos, los hongos. Las plantas y los hongos crean una cooperación subterránea que se llama red de micorrizas, permitiendo que mediante esta, todas las plantas de un mismo bosque puedan comunicarse entre ellas, pudiendo cubrir distancias de kilómetros cuadrados. Entonces, utilizando este fenómeno las plantas pueden reconocer y percibirse entre sí en uso del desplazamiento de señales y compuestos entre las hifas y las raíces. Así, los compuestos hacen la función de neurotransmisores que se mueven a través de la sinapsis entre las paredes celulares de las raíces y las hifas de los hongos. Ultrasonidos. Cuando las plantas están en una situación de sequía o se les cortan los tallos, surge un sonido, producido por las cavitaciones cuando pequeñas burbujas de aire son creadas y crean una explosión en el xilema. Las plantas suelen comunicarse cuando están en peligro, y por eso, la información que más se transmite son las relacionadas con enfermedades o insectos que las pueden estar atacando, puesto que suelen ser las amenazas más comunes para ellas. Cuando las plantas reciben esta información, una de sus tácticas es liberar más CoV para avisar a las otras plantas, haciendo que un número más grande de ellas esté preparado para el peligro. También pueden liberar otro tipo de CoV que atrae a depredadores carnívoros y parásitos, los cuales harán de defensa de las plantas ante los herbívoros que las amenazaban. Cuando una planta es atacada y libera los CoV, en verdad no está avisando a las otras, sino a las partes de su cuerpo que no han sido afectadas porque se preparen, y entonces, las otras se enteran por casualidad. También se utilizan estos medios de comunicación para luchar por el terreno del subsuelo. Las raíces de las plantas sintetizan el CoV y lo sueltan a la rizosfera, los cuales tienen la misión de explorar la zona para detectar la presencia de las plantas del alrededor, con el objetivo de atacarlas o evitarlas. Importancia de las plantas para el ser humano. No se puede subestimar la importancia que tienen las plantas para el ser humano. Sin ellas, ni nosotros ni la mayoría de las especies de animales podría existir. La fotosíntesis en las plantas y otros grupos de organismos fotosintéticos más pequeños ha cambiado la Tierra en dos formas. La primera es la fijación del dióxido de carbono y la liberación de moléculas de oxígeno que directamente alteraron la atmósfera del planeta en estos últimos miles de millones de años. Lo que solía ser una atmósfera deficiente en oxígeno sufrió un cambio gradual. A medida que una masa de oxígeno se acumuló en la atmósfera, la selección por una respiración dependiente de oxígeno ocurrió,
lo que debe haber sido un precursor de la aparición de muchos organismos multicelulares, incluyendo a todos los animales. Además, la atmósfera rica en oxígeno permite la acumulación de una capa de ozono en la parte superior, que no permite el acceso a la superficie de un exceso de radiación UV. Esto permitió a los organismos ocupar nichos ecológicos expuestos a la radiación que antes habían sido inaccesibles. En segundo lugar, los compuestos producidos por las especies fotosintéticas son utilizados, directa o indirectamente, por organismos no fotosintéticos, heterotróficos. Para prácticamente todas las criaturas que viven en la superficie terrestre, y para muchas acuáticas, las plantas terrestres son lo que se llama el productor primario de la cadena alimentaria, la fuente de compuestos que almacenan energía como carbohidratos, fuente de compuestos que generan estructuras como los aminoácidos, y otros compuestos esenciales para el metabolismo de algunos heterótrofos. Entonces la mayoría de las especies de la superficie terrestre hoy en día es absolutamente dependiente de las plantas para su supervivencia. Como productores primarios, las plantas son los componentes principales de muchas comunidades y ecosistemas. La supervivencia de las plantas es esencial para mantener la salud de esos ecosistemas, la disrupción de los cuales traería como consecuencia la desaparición de especies y cambios desastrosos en la erosión, el flujo de agua, y en última instancia del clima. Para los humanos, las plantas son monumentalmente importantes en forma directa. Las plantas de importancia agricultural, la mayoría de las cuales son angiospermas, son nuestra principal fuente de alimento. Utilizamos todas las partes de las plantas como productos alimenticios, raíces, los tallos, las hojas, las flores, y frutos y semillas, incluyendo granos como el arroz, el trigo, el maíz, las arvejas y los porotos, y un conjunto importante de frutos como la banana, el tomate, el ají, el ananá, el kiwi, los cítricos, las aceitunas, y otros demasiado numerosos para mencionar. Otras plantas son utilizadas como saborizantes, entre ellas hay hierbas y especias no hierbas, otras son utilizadas como bebidas estimulantes, como el café, el té, el chocolate, y la cola, o como bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino, los licores destilados, y los licores dulces. Los árboles leñosos de coníferas y de angiospermas son utilizados para aprovechar la madera y para hacer productos de su pulpa como el papel. En las regiones tropicales, los bambúes, las palmeras, y una variedad de otras especies sirven en la construcción de viviendas humanas. Las fibras de las plantas son usadas para hacer cuerdas como el sisal, bolsas como la arpillera, y textiles, principalmente de algodón pero también de lino y de cáñamo. Los depósitos de combustibles fósiles como el petróleo derivan de biomasa de plantas acumuladas. En muchas culturas, las plantas o sus productos son utilizados como eufóricos o alucinógenos, como la marihuana, el opio, la cocaína, y una gran variedad de otras especies que fueron utilizadas por indígenas por centurias. Las plantas son importantes por su belleza estética, y el cultivo de plantas como ornamentales es una industria importante. Finalmente, las plantas tienen una gran importancia en medicina, para tratar una variedad de enfermedades o para mantener la buena salud. Los productos de las plantas son importantes en la industria farmacológica, sus compuestos son extraídos, semisintetizados, o usados como molde para sintetizar nuevas drogas. Muchas drogas modernas, desde la aspirina a la vincristina y la vinblastina son en última instancia derivados de las plantas. Además, varias partes de las plantas de un gran número de especies son usadas completas o son procesadas como los llamados suplementos herbales, que se han vuelto tremendamente populares recientemente. También son importantes para el hombre las plantas que modifican la composición de un ecosistema, como las plantas introducidas en lugares de los que no son originarias y las que debido a que son dañinas para la economía de un sistema agropecuario son consideradas plagas o malezas. Ciencias que estudian a las plantas. La botánica es la ciencia que estudia a la mayoría de los organismos que tradicionalmente fueron tratados como plantas,
entre los que se incluye virtualmente a todos los organismos eucariotas fotosintéticos más otros organismos eucariotas que no fotosintetizan pero poseen paredes celulares y esporas, aunque estos últimos están cada vez más estudiados en su propio departamento de micología. Las algas también pueden estar en su propio departamento de ficología. Normalmente las demás ciencias que estudian a las plantas tienen en cuenta solo a las plantas terrestres. Algunas tienen una orientación netamente práctica, la agricultura se ocupa de aumentar la cosecha o la resistencia a enfermedades de los productos para alimentación, y la horticultura se ocupa de realizarlo en las plantas cultivadas para ornamentales. Por ejemplo, en estas dos ciencias se hacen estudios de hibridación y se identifican nuevos cultivars. Las ciencias forestales se ocupan del cultivo y cosecha de árboles utilizados por su madera y su pulpa. La farmacognosia es la rama de la farmacología que se ocupa de las drogas naturales en estado crudo, y normalmente son de origen vegetal. En contraste con esos campos más prácticos de las ciencias de las plantas, las ciencias puras tienen como objetivo el avance del conocimiento científico, tanto las ciencias aplicadas como las básicas. Entre las ciencias puras se encuentran la anatomía de las plantas, que trata de la estructura de células y tejidos y su estructura, la fitoquímica y la fisiología de plantas, que tratan de los procesos bioquímicos y biofísicos y sus productos, la biología molecular de las plantas, que trata la estructura y función del material genético, la ecología de las plantas, que trata de sus interacciones con el ambiente, y la sistemática de plantas, que trata de la taxonomía y la filogenia de las plantas. Anexo, Plantae según Whittaker, 1969. Este autor agrupó a los organismos en reinos principalmente sobre la base de sus modos de nutrición y características celulares. En su clasificación Plantae contiene, principalmente, organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, con células con cloroplastos y con pared celular, organizados de forma que las células posean al menos cierto grado de especialización funcional. Esta definición se corresponde con circunscripciones de esa época de lo que hoy son las algas rojas, las algas pardas, y las plantas verdes. El autor incluyó en estos grupos a algunos organismos que no se correspondían con esta descripción, por ejemplo porque eran unicelulares o porque su modo de nutrición era la absorción, que ya se sabía que estaban emparentados con ellos. Las plantas así definidas, en su mayor parte son organismos autótrofos, fabrican su propio alimento, en este caso fotosintéticos, utilizan como fuente de energía la luz del sol y la almacenan en forma de energía química en las moléculas orgánicas que sintetizan. También exploran el medio ambiente que las rodea para absorber otros nutrientes esenciales, como minerales y compuestos con nitrógeno y fósforo, utilizados para construir proteínas y otras moléculas que necesitan para subsistir. Las plantas también suelen estar ancladas a un sustrato y poseer tejidos especializados en darle soporte. Estos grupos poseen reproducción primariamente sexual, con generación haploide y diploide alternadas, cada una de ellas puede ser multicelular o no. Esta clasificación incluye 3 subreinos. Rhodophycophyta a las algas rojas. Phaeophycophyta a las algas pardas. Euchlorofita a las plantas verdes, entre las cuales se encuentran las algas verdes y las plantas terrestres. Número de especies estimadas. La siguiente tabla enumera el número estimado de especies de plantas descritas por clase según la UICN. El reino Plantae constituye el segundo con mayor número de especies después del reino Animalia. Véase también. Desarrollo vegetal. Botánica. Archaeplastida. Anexo. Sistemas de taxonomía vegetal. Clasificación de los organismos vegetales.